A pesar de salir en plena pandemia, Godzilla contra Kong tuvo un éxito moderado en cines y más tarde en las plataformas de streaming. Muchos le atribuyen mantener al cine blockbuster con vida al ser una de las primeras películas a las que pudimos, literal, ir al cine a ver físicamente después de tanto tiempo. Tras el épico combate contra Mechagodzilla, se le dio a Adam Wingard la oportunidad de continuar con la historia del Rey de los Monstruos. No sería una tarea fácil, pues el presupuesto de esta película sería mucho menor que las anteriores, pero con la ventaja de ya haber trabajado en Godzilla contra Kong, Wingard y su equipo se agarraron confianza para contar esta nueva historia, que, en mi opinión personal, Godzilla y Kong como película se enfrentó a uno de los retos más grandes del Monsterverse. El reto del... ¿Y ahora qué? No, en serio, ¿y ahora qué? Entre King of the Monsters y Godzilla contra Kong, el Monsterverse no solo quemó a los monstruos más famosos del panteón de Toho, sino que literalmente la segunda pelea de nuestra querida lagartija fue contra su archienemigo más poderoso. El mundo del Monsterverse ya había pasado por el apocalipsis y por la invención de los robots gigantes. A menos que quisieran introducir a los aliens así de la nada, el equipo de Wingard la tenía un poco difícil. Seguro, técnicamente todavía no se quedaban sin enemigos de Godzilla. Pero Gigan tiene un origen demasiado específico para funcionar en el mundo menos fantasioso del Monsterverse. ¿Destruya? Oh, seguro, porque el destructor de oxígeno existió en este universo por 5 minutos. Claro, siempre hay una manera de arreglar todo eso y adaptar las cosas, pero en cierto modo, me alegra que en vez de eso se fueran por la opción B, que el villano del filme sea un kaiju completamente nuevo. Déjenme contarles que el hype que Legendary quiso armar por este orangután soldadoso se fue por los cielos al empezar. Genuinamente lo estaban vendiendo como la amenaza más grande del Monsterverse. En la comunidad nos llenamos de teorías. ¿Cómo es que un macaco podría ser tan poderoso para amenazar a Godzilla y Kong al mismo tiempo? Bueno, eventualmente conseguimos nuestra respuesta a eso y... pues... ya que estamos... la trama va más o menos así. Kong está triste y solitario porque es el último sobreviviente de su especie viviendo en una tierra hueca donde solo lucha por sobrevivir día con día. La razón por la que Kong está atorado en la tierra hueca es porque Monarch lo mantiene bajo la tierra para protegerlo de Godzilla. Mientras tanto, Godzilla se pasea tranquilamente por el planeta matando a todo monstruo que se digna mostrar la cara. Si bien deja caos y destrucción a su paso, este Godzilla ya está 100% definido como un protector de la humanidad. Y también se echa a mimir en el Coliseo romano. De vuelta en la Tierra Hueca, Kong y Monarch descubren una señal de auxilio que viene de una parte aún más profunda de esta zona. Tras perderse y seguir a un mono bebé con el que se pelea constantemente, Kong descubre una cueva con docenas de simios gigantes, todos trabajando como esclavos para su gobernante, Scar King. Intentando liberar a su nueva familia encontrada, Kong se enfrenta a Scar King. Y aunque al principio parece que será victorioso, él usa su arma secreta, el titán helado, Shimu. Mientras tanto, Bernie, Eileen y su hija adoptiva, Gia, viajan también a la Tierra Hueca, descubriendo la civilización escondida de los Iwi, a la que Gia pertenece como una suerte de elegida o algo así. En la superficie, Godzilla empieza a absorber el poder nuclear de plantas y de otros monstruos, mientras que un Kong herido acude a los humanos, quienes le dan un apoyo en la forma de un brazo mecánico. Y claro, Godzilla está absorbiendo poder porque ahora nos va a ayudar a proteger a la Tierra. Claro que sí, Godzilla nos ayudará. Extrañaba esto. Y Gia ahora tiene poderes con los que puede revivir a Mothra e invocarla para que convenza a Kong y a Godzilla de luchar juntos. Con la amenaza de Scar King y Shimu aproximándose, ¿podrán Kong y Godzilla arreglar sus diferencias para detener otra era del hielo? Ok, ¿soy yo o la trama es demasiado? Pasan demasiadas cosas. Siento que me faltó un montón por explicar, pero tampoco estoy aquí para resumirles la película. Para eso busquen un video escrito por una IA o algo así. ¿En qué estaba? Sí, como pueden ver, la historia de esta película está un poco sobrecargada. Hay mucho de dónde hablar, así que no sé por dónde empezar. Comencemos por lo más fácil. Trapper, Eileen y Bernie hacen una buena combinación de personajes humanos, pero por supuesto no tienen mucho tiempo de establecer arcos o siquiera alguna cohesión temática. Los verdaderos protagonistas de esta película son Kong y Gia, ambos con el mismo problema, siendo personas que sienten que no pertenecen al mundo en el que se encuentran. Y de hecho me parece linda la conexión temática entre los dos. Después de todo, ella es la única que puede comunicarse con Kong. También está chido como ambos tienen un cierre a sus arcos completamente opuestos. Mientras que Kong encuentra un hogar con sus
sus queridos simios, Gia decide que su hogar sigue siendo con su madre postiza, deseando adaptarse de nuevo al mundo de la superficie. Trapper es nuestro personaje de acción y me cae muy bien comparado con los otros que hemos tenido en las películas anteriores. Es un veterinario de kaijus con onda super hippie y la verdad no hace mucho en la peli, pero no pido mucho de él. Es divertido. Bernie estuvo súper desaprovechado como alguien traicionado por Monarch. Por supuesto que él querría revelar la existencia de los Iwi al mundo. Y bueno, todo eso de que es mejor esconder a los Iwis porque colonialismo y yada yada es entendible, pero literalmente los conocemos por unos minutos de la película nada más. Hablando de los Iwi, sí que está muy salida de la nada que Gia sea la elegida para despertar a Mothra. Ah sí, Mothra está aquí, por cierto. Volviendo con los personajes humanos, es bastante entendible que tuvieran mucha menos participación aquí que en las otras películas anteriores. Por primera vez desde Los Mutos, no hay un antagonista humano. Creo que por eso la audiencia tuvo aún más desconexión con los humanos en esta película en particular. Digo, Aileen es técnicamente la protagonista, pero no se me ocurre absolutamente nada que decir sobre ella. Solo es la jefa de Monarch y pues es la mamá de Gia. Eso es todo. Naturalmente, entonces, los que verdaderamente brillan en esta historia son los monstruos. Tenemos que hablar del elefante en la habitación. Su nombre estará primero en el título, pero Godzilla no es el kaiju protagonista de esta cinta. La historia, los temas, el centro emocional, todo gira en torno a King Kong. Y es que tengo que admitir que mis partes favoritas de la película son las que involucran a la pequeña aventura que tiene con Zuko antes de reunirse con los humanos. Por cierto, ¿sabían que Adam Wingard vendió la idea de Zuko, el bebé simio, a los productores como el Baby Yoda de la película? Hablando en serio, podría haber una serie solo de Kong paseando y teniendo aventuras en la Tierra Hueca. Toda la escena de la cueva con los simios es lo mejor que ha tenido el Monsterverse hasta ahora. No solo por lo genial que es ver la actuación CGI de los monos sin diálogo, sino porque también tiene escenas que seguro se volverán legendarias por ser tan meme. Hablando de Kong, ¿sabían que el diseño de su brazo mecánico está basado en el brazo de Gypsy Danger? Luego tenemos a Godzilla. Y bueno, Godzilla hace acto de presencia. No es que no haga nada. Tipo, sin su ayuda, Kong probablemente habría muerto. Pero en esta historia en particular se sintió como un extra que de pronto se acordaron que tenían que incluirlo. Igual me encanta su nueva forma rosita. Aunque me hubiera gustado ver a Tiamat con vida un poquito más de tiempo. Es que miren nomás, cosita hermosa. Es probablemente mi diseño de kaiju gringo favorito de todos los tiempos. Es un bendito ajolote. Tampoco es la primera vez que Godzilla toma el asiento de atrás en el protagonismo. Recordemos que en su pelea original con King Kong, él era el antagonista. También, por ejemplo, en la primera aparición de King Ghidorah, una película de la que Godzilla y Kong agarró bastante como inspiración, la heroína principal era Mothra, quien tuvo que convencer a Godzilla y Rodan de que trabajaran en equipo. Oye, sí, hablando de Mothra, me encanta el papel sorpresa de Mothra en esta película. ¡Mi trabajo aquí está hecho! Pero no hiciste nada. Hay un rumor por ahí de que Mothra no iba a salir en la película porque no estaban seguros en la producción de que volverían a conseguir los derechos de uso. Y por eso, durante las pruebas de screening, se oían historias de otra kaiju ángel gigante llamada Fosfera. De acuerdo a Adam Wingard, no es que Mothra no estuviera planeada para la película, sino que simplemente no estaban seguros de si iban a poder usarla. Aún así se nota que su aparición fue mega superficial y lo único que hace en la película, aparte de salvar a los humanos un par de veces, es rehacer esta escena clásica de la era Showa. Ya que estamos, creo que no es sorpresa para nadie que Adam Wingard se propuso hacer tanto tributo como fuera posible a la era Showa. La civilización Iwi está claramente basada en los nativos de Infant Island. Tenemos a Mothra convenciendo a Godzilla. Zuko podría contarse como una suerte de Minilla o Godzilla Jr. Y por supuesto, el enfoque únicamente en las peleas de los colosos, independientemente de la destrucción que provocan. Pero siento que no alcanzó a entender muy bien qué es lo que hacía estas historias de Ishiro Honda tan geniales e interesantes. Y es que si vamos a hablar de los problemas de esta película, hay que hablar de uno de los que más lo acecha: sus villanos. Scar King como antagonista es una idea genial. Un simple simio con las mismas habilidades que Kong. Incluso la idea de que pueda controlar a Shimo con su cristal también está muy chido. Es solo que, bueno, con el debido respeto a esta parejita, el Monsterverse ya se enfrentó al apocalipsis 2 veces
Y este último tiene mucho menos impacto. En mi mundo ideal, esta sería una película exclusivamente dedicada a Kong y a Scar King, con su rivalidad como centro temático y la pelea de poder salvar a su nueva familia de simios gigantes. No todos los kaijus villanos tienen que ser fuerzas apocalípticas, ¿saben? Hubiera sido mucho más personal que siguiéramos a Kong, incluso ayudado por los humanos en su aventura por destronar a Scar King como el rey de los simios gigantes. En vez de eso, tenemos a un Scar y una Shimu que no se sienten para nada como una amenaza. En verdad, no sentí ningún impacto durante su pelea final, cuando, siendo realistas, Godzilla se pudo haber echado solito a los dos sin mucho esfuerzo. Y es que en ese compromiso de coprotagonismo está el punto más débil de esta película. Ustedes saben que amo muchísimo a nuestro rey de los monstruos. Es la razón por la que existe esta retrospectiva. Pero para la historia que Adam Wingard y su equipo querían contar aquí, lo siento, él está muy fuera de lugar, lamentablemente. Volviendo a sus intentos de hacer tributo a la era Showa, se nota que habían demasiados materiales y cocineros en la cocina. La cantidad de ideas, subtramas y personajes en esta película se me hacen una exageración, y esto es algo que Ishiro Honda comprendía. Sus historias eran sobre los problemas que tenían los humanos protagonistas y cómo les afectaba la presencia de los kaiju dentro de los mismos. Salvo películas como Ghidorah o El Astro Monstruo, rara vez el destino de la humanidad tendía de una simple pelea de monstruos gigantes. Como dije con Kong, tiene el corazón bien puesto, pero quizás sea buena idea reiniciar el universo de monstruos cuando ya no pueden hacer historias que no involucren al fin del mundo como lo conocemos. Godzilla y Kong, el nuevo imperio, igual que su predecesor, tuvo un éxito moderado en las taquillas, dándole a los fans lo que querían, una pelea cool de monstruos gigantes. Pero igual que Godzilla contra Kong y King of the Monsters, Godzilla y Kong sufre del mismo síndrome de clips de YouTube, donde dudo mucho que los fans tengan ganas de volver a ver estas películas más allá de compilaciones en YouTube. La otra solución que se me ocurre es que vuelvan a darle películas individuales a Godzilla y a Kong. Si bien fue genial verlos trabajar en equipo al fin, el resultado final no fue tan emocionante como todo el mundo nos lo imaginábamos. No ayuda mucho a este universo cinematográfico que un año antes saliera Godzilla Minus One, rompiendo todas las expectativas que la audiencia mainstream tenía con estas películas. Entre tantas cosas metidas con calzador, y aunque se siente más sincera que King of the Monsters o Godzilla contra Kong, Godzilla y Kong se queda estupefacta si la comparamos con el éxito mediático de la entrega más reciente de Toho. Mi única esperanza entonces es que la próxima vez, tal vez sirva que le bajemos unas cuantas rayitas a la intensidad de la historia. Pero ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Les gustó Godzilla y Kong, el nuevo imperio, marca registrada y Knuckles? ¿O salieron medio decepcionados por sus villanos como me pasó a mí? Háganmelo saber en los comentarios. Mientras tanto, me voy a celebrar, porque una vez más estoy al corriente con esta larga y maravillosa historia del rey de los monstruos. Desde el fondo de mi corazón les agradezco que me hayan acompañado en esta segunda parte de la retrospectiva, a pesar de todo el tiempo que tardé en hacerla. Y nunca se sabe, quizás en un par de años volvamos a retomarla. El futuro está lleno de sorpresas, ¿verdad? Gracias por ver este video, espero que se le estén pasando genial, y nos volveremos a ver muy pronto.